Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, un programa de Radio Martí conducido por Ariane González. Bienvenidos una vez más a Abriendo Espacios, este programa que está dedicado a la mujer cubana fundamentalmente, con temas que importan a las féminas y, ¿por qué no?, también a toda la población. Hoy vamos a hablar de arte, vamos a hablar de pintura, vamos a hablar de todo aquello que nos engrandece en la vida cotidiana. Así que acompáñenos durante estos minutos que estamos tocando el tema de la mujer. Hoy nuestro invitado es un reconocido pintor, uno de los más importantes de su época, Humberto Castro. Muy buenas, gracias por estar con nosotros aquí en Abriendo Espacios. Gracias por invitarme, Ariana, a tu espacio. Vamos a hablar en el tema de la mujer, ¿no? La mujer dentro de lo que es el arte a lo largo de la historia, fundamentalmente la mujer en Cuba. Pero a mí me gustaría, para presentarles a toda nuestra audiencia, ¿quién es Humberto Castro? ¿Qué ha hecho? Para que tengamos una perspectiva mucho más amplia de este invitado de lujo que tenemos hoy aquí en Abriendo Espacios. Humberto. Bueno, si quieres que te hable un poco de mí, de mi carrera, claro. Yo estudié en la Academia de Arte San Alejandro, después en el Instituto Superior de Arte en la década de los 80, y formé parte del grupo de artistas pintores que hicieron su obra dentro de la década de los 80, ¿no? Sí. En el 89 emigré a Francia y estuve viviendo en París desde el 89 hasta el año 2000. Y en el año 2000 vine a los Estados Unidos, en los cuales vivo en Miami desde esa época, aunque he vivido algunas temporadas en otros países, ¿no? Claro. Por problemas de trabajo, por obras que he hecho en otros lugares. Pero fundamentalmente he pasado mi vida en esas tres ciudades, La Habana, París y Miami. O cualquiera de las tres tiene una gran riqueza, evidentemente La Habana, sí, la capital cubana, con todo lo que nosotros heredamos, pero luego si hablamos de París, que digamos que es esa meca de la cultura y sobre todo del arte, mucho más. Humberto, ¿tú crees que París influyó en ti? ¿Que París? ¿Influyó en ti? Sí, evidentemente las tres influenciaron en mi obra de una forma muy, muy fuerte, ¿no? La Habana yo digo que hoy en día mi carrera se divide en tres periodos fundamentales, que son esos, ¿no? Mi periodo en La Habana, mi periodo en París y en los Estados Unidos. Y cada lugar tiene su historia, cada lugar tiene su fuerza creativa y de influencia sobre mí. Y bueno, está plasmado en mi obra la influencia de estos lugares. Claro, por supuesto, todo nos influye, ¿no? Y siempre los artistas tienen esa facilidad, además de eso, poderlo expresar, de dejarlo reflejado ahí, incluso para posteriores generaciones. Exacto. Humberto, vamos a hablar entonces, si te parece, sobre las mujeres que han influido en el arte a lo largo de la historia, pero fundamentalmente en Cuba. A veces hablamos de algunas mujeres, pero no todas se incluyen, no se habla de todas. Y claro, tú eres un experto precisamente en eso. A mí me gustaría que tú nos ampliaras un poco más, Humberto. Sí, mira, como sabes, y bueno, tu programa trata de eso, la mujer ha sido en épocas pasadas, yo creo que en la época moderna la mujer de cierta forma, fundamentalmente en los países occidentales, en los países desarrollados, sí, ya la mujer cumple hoy en día un rol a la par que el hombre, ¿no? Ajá. Es tan profesional. Mi esposa en su rama es tan profesional como yo. Sí. Y es tratada como tal. Esto no pasaba en épocas anteriores, ¿no? Y debido a muchísimos dogmas, incluso religiosos, humanos, la mujer era desclasada de cierta forma en algunas de las profesiones, ¿no? Sí. Y una de ellas era el arte. Sabemos que, por ejemplo, no solamente si vamos a tratar el tema de la pintura, pero en el tema de la literatura, por ejemplo, muchas mujeres tuvieron que adoptar nombres de hombre para poder escribir sus libros. Sí, seudónimos. Exacto. En el teatro, en muchísimas de las culturas, en la cultura japonesa, en los griegos, en la época de Shakespeare, el rol de la mujer en el teatro era hecho por el hombre. Sí.
Y en el caso de la pintura, aunque a partir de 1500, de 1530, 32, del siglo XV, la mujer comenzó a participar en la pintura, pero de una forma limitada. Porque también era impedida de, por ejemplo, el pintor por lo general siempre estudia anatomía, hace dibujos del natural, del cuerpo humano desnudo, sí. Y esto para la mujer estaba impedido, ¿no? Claro, porque estaba mal visto en la época, ¿no? Exactamente. La mujer servía más de modelo. La mujer era más modelo que La mujer era más modelo que profesión, sí, que profesional, sí. Exactamente. Pero no obstante, hubieron renombradas pintoras, ¿no? Que yo saqué un poco así de la historia, algunas para poder ilustrarte un poco el tema, ¿no? Sí. Y hay una muy interesante que se llama Sofonisba Angustiona, que fue una figura clave en el Renacimiento italiano. Ella vivió entre 1532 y 1625, y gracias a que su padre, que ella tenía otras hermanas, les dio una educación en la cual incorporó las bellas artes. El talento de Angustiona llamó la atención incluso de Miguel Ángel, que fue incluso durante un tiempo su tutor en su época de formación. Qué interesante. Y ella, bueno, se destacó como una gran pintora en esa época, sobre todo porque ella fue la que era la pintora de la corte del rey Felipe II en España. Y entonces hacía los retratos de la corte, y fue una magnífica profesional. Es bueno que lo destaques, ¿no? Porque a veces son pintoras que están dentro de la historia, pero no se difunde tanto su obra como debería ser, sobre todo en esta época, ¿no? Exactamente. Hay otra muy importante también que se llama Artemisa Gentileschi. Artemisa Gentileschi fue la hija de Orsio Gentileschi, que fue un pintorazo de los años también, de la época de Italia, ¿no? Del barroco. Y ella, por supuesto, como su padre era artista y de gran talento, ella siempre estaba en el taller del padre, aprendió mucho con él, fue incluso ayudante de su padre, y bueno, de ahí tomó una profesión, un profesionalismo tremendo, y fue aceptada realmente en la época, cosa muy rara, sí, dentro de la Academia de las Artes de Florencia. Sobre todo eso, ¿no? Porque estamos hablando de Italia y por ahí había una cierta cultura donde las mujeres estaban, pero allí, apartadas un poquito, ¿no? Exactamente. Pero bueno, existen estos casos que son casos muy particulares, sí, ¿no? De que sí, la mujer pudo romper esta barrera y instalarse como una profesional, ¿no? Por supuesto. Existen muchas otras, ¿no? Antes de, no sé el tiempo que tenemos para desarrollar el tema, todavía pero tenemos. Antes de llegar a la pintura cubana, sí, tengo muchísimas otras. No claro, por favor. Me interesa muchísimo que lo estés tocando, Humberto, porque fíjate, a veces surge una pregunta que puede ser así, ¿por qué todos los pintores famosos son hombres? Y tú estás demostrando que incluso grandes pintoras, incluso formaban parte de las cortes reales, llegaban a pintar, a poner allí en esos cuadros, que era un honor para el artista de la época, tener que reflejar a la familia real o a quienes integraban la corte. O sea, que haya sido una mujer que trascendió otra mujer en la Florencia de aquel siglo. Son cosas, yo creo que sería importante porque ya te digo, además en este programa intentamos educar, ¿no? A las personas que a esta hora nos escuchan para que conozcan que no todo lo que le han dicho es verdad, o por lo menos hay mucho más allá incluso de eso. Así que claro que sí, el micrófono es tuyo, Humberto. Exacto. No, yo te digo, mira, por ejemplo, en casi todas las épocas, incluso en casi todos los movimientos, siempre encontramos una mujer. Por ejemplo, en la época del impresionismo en Francia, está Berthe Morisot, que bueno, también era, de cierta forma, era la sobrina nieta de Honoré Fragonard, que fue también un grandísimo pintor francés. Y Berthe Morisot participó de lleno dentro del mundo de los impresionistas, fue amiga de ellos, participó con ellos en exposiciones, incluso al final, después del mediado de su vida, ella se casó con el hermano de Manet, de Eugène Manet, sí, uno de los grandes pintores
impresionismo. Está también en esa época Mary Cassatt, que es una pintora estadounidense, pero que vivió parte de su vida en Francia y también se unió al movimiento impresionista francés. Ella fue una gran luchadora a los derechos de la mujer, ¿no? También Mary Cassatt. Y yo digo que una de las más importantes de la época moderna es Georgia O'Keeffe. Georgia O'Keeffe es una pintora americana, pero hoy en día yo diría que es la pintora americana más célebre. Es considerada como una de los pintores de Estados Unidos más importantes y mundialmente es una de los artistas también más importantes, ¿no? Claro. Bueno, no podemos pasar sin hablar de Frida Kahlo, ¿no? Conocidísima. En el siglo XX también tiene una importancia tremenda su pintura, y entre ellas muchas otras, ¿no? O sea, la mujer siempre ha estado presente, siempre ha estado hasta hoy en día, que ya yo creo que hoy en día, de cierta forma, en los países desarrollados, por supuesto, porque hay muchos países, como sabemos, los países árabes, estos países que todavía no están muy desarrollados. Claro, y sobre todo mental, todavía hay ciertos tramos, no solamente con la mujer, sino con muchas otras cosas, ¿no? Sobre todo eso. Pero hablando ya del mundo desarrollado, ya yo creo que ya la mujer en estos países ya tiene su posición igual que el hombre, ¿no? Hablando un poco ahora de la pintura cubana, en la pintura la mujer se ha destacado muchísimo en la pintura cubana. Una de mis preferidas es Antonia Eritz, que incluso ella, en mi época de estudiante, yo la conocí personalmente, visitábamos su casa, y magnífica profesional. Ella perteneció al grupo de los 11, que fue un grupo de pintores abstractos que trató de romper dogmas con el modernismo que se había, con los grupos modernistas cubanos que se habían instalado en la palestra anteriormente. Y bueno, ella hizo una pintura expresionista, empezó como abstracta, pero después hizo una pintura expresionista figurativa, y bueno, ella ha influenciado una parte del arte cubano en la pintura. Por supuesto. Tenemos a Carmen Herrera. Hay dos casos muy curiosos, que son Carmen Herrera y Cilia Sánchez, que son, Carmen Herrera salió de Cuba después de la revolución y se instaló en Puerto Rico, y hoy en día ya con cierta edad su obra se ha cotizado tremendamente. Increíble. Exacto. La obra de Carmen, increíble. Exacto. Y de Carmen Herrera, sí. Carmen Herrera en el 2004, porque ella estudió un poco, ella estudió arquitectura, cosa que que influenció un poco la pintura que ella hacía, que era abstracta, geométrica, ¿no? Y entonces en el 2004 parece un marchand, un mercader de arte neoyorquino, se fijó en su obra y comenzó a vender su obra, y con 89 años empezó su carrera, porque ella aunque pintaba periódicamente, nunca había hecho exposiciones, nunca había realmente, no la habían tomado en cuenta, no la habían tomado en serio, pudiéramos decir. Exactamente. Y a los 89 años empezaron a hacer exposiciones de Carmen, y hoy en día la obra se está vendiendo casi $500,000. Ahí se confirma el refrán de que nunca es tarde si la dicha es buena, ¿no? Exacto. Carmen en Nueva York. Y Cilia Sánchez en Puerto Rico de la misma forma. Cilia, sí, de cierta forma, durante su carrera ha sido una carrera que ha escalado paulatinamente, poco a poco, pero hoy en día es reconocida también a nivel de precio, muy cotizada. Sí. Es que es bueno que tú toques estos temas, estas mujeres que están fuera de la isla, porque en muchas ocasiones tú sabes que la censura influye muchísimo y no es tan conocida su obra, no es tan conocida además la carrera que puedan haber tenido. Tú hablas la de Cilia, pero yo vuelvo a la carrera de Carmen. Y por supuesto que la obra de Carmen Herrera yo creo que es para escribir un libro, ¿no? O sea, ha pasado, es que es una cosa de novela. Se están escribiendo ya. Claro que sí, claro, no es que es de novela, hay que decirlo como siempre. Sí, lo que le ha pasado con Carmen Herrera es una cosa increíble, porque ella tiene ahora 103 años, imagínate. Fíjate tú. Y todavía está disfrutando de esa celebridad tardía
Qué lindo, ¿no? Sí. Qué bonito. Eso es espectacular, esa historia. Espectacular. Y bueno, hoy en día, después de, ¿sabes? A partir de los años 80, que es a partir del momento en que yo me convierto en un profesional del arte, junto conmigo han crecido innumerables artistas mujeres, ¿no? Entre ellas está Ana Mendieta, que es una artista del exilio, una artista conceptual, que vivió en Nueva York muchos años. Lamentablemente murió en los años 90, pero bueno, su obra es muy conocida y muy considerada a nivel internacional. Y bueno, tanto en la isla como tanto afuera como en el exilio existen muchísimas. La lista es tan enorme que es imposible de decírtelas todas, ¿no? Pero bueno, entre ellas está Zaida del Río, que vive en Cuba, Rocío García, que vive en Cuba también, Belkis Ayón, que murió también temprano. Y aquí en el exilio tenemos muchísimas. Tenemos a Consuelo Castañeda, a Ana Bertina Delgado, a Marta María Pérez, que vive en México. O sea que realmente hoy en día yo te digo con sinceridad, no se puede decir que hay que hay una, ¿cómo te puedo decir? Una discriminación femenina. Exacto, con las mujeres, exactamente. Hay muchísimas mujeres que han llegado muchísimo más alto incluso que muchos artistas hombres, ¿entiendes? Ahora, dentro del mercado artístico, para una mujer independiente que haya llegado mucho más alto, ¿le cuesta un poco más que quizás estos comerciantes de obra o las galerías de arte quieran seleccionar su obra por ser mujer? ¿O ya eso está desechado, al menos en una parte de este mundo en el que vivimos? Mira, yo te digo, hablando otra vez, haciendo la diferencia entre el mundo desarrollado y el mundo no desarrollado, ¿no? Y cuando digo desarrollado, quiero decir mentalmente también, ¿no? Sí. Yo te diría que no. Yo te diría que hoy en día, cuando tú miras las revistas de arte, los libros, la cantidad de mujeres que tienen una obra y una posición en el arte fuerte y considerada es tanto como los hombres. Y no creo. El mundo del arte incluso de cierta forma es un mundo más abierto a todo ese tipo de trauma, ¿comprendes? Sí. Quizás a lo mejor yo diría que en el mundo occidental donde puede hacer que exista un poquito todavía de eso es en algunas otras profesiones, ¿tú comprendes? Claro. Algunas otras profesiones burocráticas o de compañía, tú sabes, no sé cómo explicarte, pero en el arte no creo. En el arte no creo porque es que el arte en sí es muy abierto mentalmente. Uh-huh. Siempre lo ha sido. Y en una de las esferas que más se ha abierto y que menos cerrada es a ese tipo de censura es el arte en todas sus manifestaciones. Uh-huh. Además, yo creo que en estos momentos donde lo estamos viendo, incluso en la propia arte, se refleja. En este espacio hablamos muchas veces del tema de la violencia de género. Siempre digo que es una otra pandemia que afecta a todas las sociedades, que afecta además cualquier estrato social. Evidentemente esto en Cuba está sucediendo, pero hay mujeres que en un momento dado, incluso anterior a que se hablara tanto de violencia de género, de violencia doméstica, fueron capaces de enfrentar eso y de reflejarlo en las pinturas, en el arte en general, no solo en la pintura, sino también en la escultura, por ejemplo. Yo creo que es un desafío, ¿no? Para hacerlo y exponerlo ahí para que todo el mundo sea capaz de enfrentar, ¿no? Aquella realidad que de alguna manera vivimos de una forma u otra. Exacto, sí, exacto. No, yo creo que sí. A todo lo largo de la historia la mujer ha tratado de enfrentar esto como otras culturas también, otras razas que también han estado de cierta forma discriminadas, menospreciadas o tiradas a un lado. Uh-huh. Hoy en día en la sociedad moderna ya eso no se acepta y sencillamente se ha combatido, ¿no? Uh-huh. De cierta forma. Se combate, se sigue combatiendo día a día. Pero fíjate que se ha logrado, sí. diría yo también.
Sí, en muchas sociedades, por supuesto. Y es una de las batallas que tenemos nosotros fundamentalmente y sobre todo en la isla, ¿no? Que sean capaces. Y créeme que ahí hay personas que lo están haciendo, que están reflejándolo, ¿no? De alguna manera u otra. Yo creo que es una batalla de la sociedad en general, de aunar esfuerzos, enfrentarlo y sobre todo darlo a conocer de la manera que sea, pero que todo el mundo entienda que eso existe, que eso afecta y que eso está allí dentro de la sociedad. Y en Cuba mucho más, ¿no? Sí, en Cuba yo no diría que Cuba pertenece, bueno, de alguna forma algunos dogmas, a pesar de la revolución, hay algunos dogmas que sí se han podido sobrepasar, ¿no? Y vencer. Sí. Pero yo diría que el machismo en Cuba está a la orden del día. Ajá, definitivamente. Porque en Cuba el derecho, los derechos humanos están por el piso. Totalmente. Y esto implica que cuando estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de todos los derechos, de hombre y de la mujer. Uh-huh. Y el machismo en Cuba es tremendamente fuerte todavía, yo pienso. Arraigado. Ahora, te digo una cosa. Exacto, en arraigado. Cuba, ¿tú recuerdas en Cuba si en algún momento, dentro del arte, y cuando hablo del arte, voy a ampliar el espectro mucho más, lo más abarcador que pueda? ¿Tú recuerdas si lo viviste o conociste en algún momento que se pudo vivir algo así con respecto al machismo dentro de un sector o no? ¿Cómo te puedo decir? Mira, volviendo otra vez al tema del arte, en el tema del arte no creo. En el tema del arte no creo porque, como te hablé, en la generación mía de los 80 participamos junto con las mujeres, hombres y mujeres juntos en las escuelas y después ya como profesionales. Tú sabes, y hubo una flexión profesional entre ambos grupos que no vi nunca ningún tipo de... Eso es mucho más en el círculo familiar, yo pensaría, en el círculo familiar y quizás también en algunos círculos profesionales. Sí, en algunos círculos profesionales, otros que no son exactamente el arte, yo sí creo que en Cuba existió y existe. Pero como volviendo al tema, no creo que en el arte es mucho más abierto, como te expliqué. Claro. Es la ventaja que tiene el arte, ¿no? Por encima de otras cosas. Ahora, Humberto, como pintor, como artista, como creador, si tú tuvieras que enviar unas palabras al pueblo cubano que a esta hora nos escucha, ¿qué les dirías? Yo le diría la misma frase que viene desde la Segunda Guerra Mundial por Churchill: "Don't give up", you know. Uh-huh. Nunca se derroten, siempre sigan hacia adelante. Yo sé que el problema cubano es un problema que hemos vivido todos, que lo seguimos viviendo, pero yo creo que tendrá una solución, y la única solución que puede tener es siguiendo hacia el futuro, en vistas de lograr una libertad total. O sea, es lo único que puedo decir. Los movimientos que hay hoy internamente en el país son muy interesantes. Uh-huh. Sobre todo a nivel joven, sí. A nivel joven. Me parece que los jóvenes son esencial en este cambio, porque son la fuerza, uh-huh. Son la fuerza. Y de cierta forma cada generación de jóvenes ha tratado de empujar la puerta un poco más allá. Mi generación de cierta forma lo hizo, y ahora las generaciones que están ahí ahora tienen otro rol. Yo creo que lo que les diría es eso, que nunca se derroten, sigan hacia adelante y vamos a llegar. Y sobre todo a las generaciones artistas. Y sobre todo a las generaciones artistas, sí. Uh-huh. Sobre todo las generaciones artistas, y los artistas por lo general, como lo han demostrado, tienen una vanguardia. Tienen una vanguardia a nivel de ideas, porque como es lógico, son intelectuales, están mucho más ligados a conceptos filosóficos, de filosofía, de libertad, ¿sabes? Y dominan la palabra, dominan la filosofía, dominan ciertos elementos de inteligencia que no domina el pueblo, ¿no? Uh-huh. Y esto hace que ellos sean la cabeza muchas veces de estos movimientos, como lo son ahora, por ejemplo, como sí. Son ahora los movimientos de
de artistas que se están enfrentando de cierta forma. Sobre todo eso, y yo creo que la creatividad también del artista influye muchísimo en este tipo de cambio que esperamos que surja en nuestra isla, que es necesario, que se está llevando a cabo y también ellos están influyendo directamente en el pueblo. No lo que le dicen en la televisión y en los medios de comunicación del régimen, sino allí mismo en la calle, cara a cara, lo ven, lo comparten, conocen quiénes son ellos, aprecian sus obras, porque evidentemente ellos demuestran sus obras, y yo creo que eso va marcando el cambio en la isla de Cuba en este siglo XXI, que ya está necesario. Sí, yo creo que sí. Yo creo que esos movimientos tienen una gran importancia y la han demostrado y la están demostrando actualmente. ¿Cómo no? Sí. Definitivamente. Ha sido un gusto, de verdad, Humberto, estar hablando contigo, porque hemos conversado de tantas cosas increíbles, lo que uno puede hacer en unos minutos en radio. Pero a mí me gustaría contar contigo en próximas ocasiones, porque yo creo que hay tanto que decirle, hay tanto que enseñar al pueblo cubano, hay tanto que educar sobre todo esto, cambiar esos estereotipos que durante 62 años se han ido imponiendo, que hay generaciones que han crecido con eso y no conocen que realmente la vida no es así, que tiene muchos colores, que no todo es blanco y negro. Yo creo que eso lo tenemos que transformar desde donde podamos y como podamos, Humberto. Sí, Ariana, para mí ha sido un placer tremendo poder compartir también mis ideas contigo y te digo, cuando desees y cuando me necesites, aquí me tienes para aportar mis ideas también a tu programa. Claro que sí, ha sido el artista Humberto Castro quien nos ha estado acompañando aquí en Abriendo Espacio. Les espero la próxima semana. Yo soy Ariana González. Gracias.